Dios le bendiga, Dios le guarde este hermoso día que Dios nos ha dado, un hermoso momento para poder compartir la palabra del Señor y un hermoso momento para poder compartir y escuchar aquellas cosas que Dios quiere traer a nuestra vida en este día. Así que le habla el pastor Robert Carraquillo de la iglesia One Family Church. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos estamos conectando en este momento y aquellos que nos escuchen por primera vez. Estamos en la ciudad de Orlando, Florida, en la Florida Central. Así que bienvenidos a todos y vamos en esta hermosa tarde, ¿verdad? Poder hablar sobre la palabra del Señor y podamos nosotros traer este hermoso mensaje, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para tu vida. Así que vamos a preparar nuestra verdad, nuestros oídos espirituales, que Dios abra estos oídos y podamos escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en este día. Así que en este momento, a iglesia, voy a comenzar con esta oración al Señor, entregándole todo lo que hagamos en este día al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Yo te bendigo, mi Dios. En este momento, Señor, elevo esta oración a ti pidiendo, mi Dios, que todos mis hermanos que se conecten en este día, mi Dios, reciban tu palabra, reciban lo que tú tienes para ellos, mi Dios, porque cada día tienes un propósito especial para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, te presento, Señor, cada vida, tu palabra, cada ser usada, hablada, mi Dios, y te pido que me usen, mi Dios, en forma especial para bendecir, Señor, cada uno de nuestros amigos y hermanos en este día. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Dios. Amén, Dios. Amén. Gracias, mi rey. Así que en este momento vamos a escuchar este hermoso cántico al Señor que tenemos preparado para que ustedes puedan deleitarse en una adoración hermosa al Señor. Así que escuchemos esta hermosa adoración. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor, una hermosa adoración y queremos entonces, ¿verdad?, agradecer a Dios porque la alabanza al Señor mueve a Dios para bendecir nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es importante que nuestra vida día a día nosotros podamos honrarle, adorarle y bendecirle. Bendito Dios. Así que qué hermoso, ¿verdad? La adoración a Dios no es una adoración de domingo, es una adoración que toda la semana debemos tener esa gratitud para con Dios y honrarle y adorarle en su casa, en su trabajo, en su oficina, donde quiera que estemos. Podemos honrar y adorar a nuestro Dios. Y en este momento queremos exhortar a la iglesia, queremos exhortarle, ¿verdad?, que la iglesia aún continúa con un hermoso trabajo, respaldando a los misioneros, ¿verdad?, trabajando, ¿verdad?, con nuestros hermanos en la comunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este momento exhortamos, ¿verdad?, que podamos nosotros adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Es una manera de nosotros también adorar a Dios. No solamente adoramos a Dios con cánticos y con alabanza, sino que también una forma de adorar a nuestro Dios es a través, ¿verdad?, de nuestras ofrendas y diezmos. Así que ahí van a ver en la pantalla, ¿verdad?, cómo podemos nosotros, ¿verdad?, a bendecir la obra del Señor a través de nuestras ofrendas y diezmos. Y dice la palabra del Señor que Dios bendice al dador alegre. Y eso lo creemos, ¿verdad? Damos a Dios no para recibir nada a cambio, pero Dios, su fidelidad y su misericordia, Él bendice cuando damos con alegría de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que saque estos próximos, ¿verdad?, minutos y pueda usted conectarse, ¿verdad?, de la forma que puede usted ofrendar y pueda bendecir la obra del Señor. Gracias a Dios, gracias por esta oportunidad que podemos traer nuestras ofrendas y traer nuestros diezmos y poder bendecir tu obra y seguir ministrando a través de ellas por todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este momento queremos honrar a Dios con su palabra predicada. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este día estaremos hablando sobre el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Así que hemos estado predicando sobre la presencia de Dios y entonces ahora hemos estado predicando desde la semana pasada sobre este elemento tan fundamental para el cristiano, que es el tiempo de Dios en nuestra vida y cómo reconocerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hago esta oración y continuamos con la prédica de este día. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te bendigo, Señor, y yo te doy gracias y yo glorifico tu nombre, mi Dios. Permite, mi Dios, que esta palabra predicada, Señor, pueda bendecir, mi Dios, y pueda tocar los corazones de nuestros hermanos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido
que podamos en este día disfrutar tu palabra y recibirla como tú la has establecido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Amén. Y quiero usar el versículo bíblico de Hechos 12:5, cuando nos dice la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repito el versículo, Hechos 12:5 nos dice la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Te damos gracias, Dios, por poder traer tu palabra en este día. Así que estamos hablando del tiempo de Dios, y como creyentes es importante que entendamos que nuestra vida es una vida que nosotros, ¿verdad?, la establecemos por tiempos y por agenda, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios es el tiempo perfecto para tu vida y para mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y si de algo estamos seguros, es que Dios tiene tiempo para todas las cosas en nuestra vida. Y hoy vamos a ver y continuar hablando de ese tiempo perfecto de Dios y cómo tú puedes reconocerlo en tu vida. Y vemos cuando Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías habla en Jeremías 5:24, y el profeta dice lo siguiente: que Dios da lluvia temprana y también da lluvia tardía, pero todo en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos para la siega. Así que es hermoso reconocer que hay veces que Dios derrama bendición y llega a tu vida con lluvia temprana, antes de lo que son nuestras expectativas, pero de la misma manera puede llegar con lluvia tardía, cuando nos desesperamos y no entendemos dónde está Dios, pero llega Dios en su momento perfecto. Pero lo hermoso es escuchar el profeta cuando dice: pero Él nos guarda los tiempos establecidos para la siega. Así que Dios tiene un momento de bendición para tu vida. Dios tiene un momento en la cual Él quiere intervenir y poderle bendecir. Él quiere poder honrar, ¿verdad?, la petición de tu corazón, pero siempre en el tiempo de Dios. Y algo que veíamos la semana pasada cuando hablábamos de los tiempos de Dios en el original griego, ¿verdad? Cuando habla la palabra de los tiempos, habla de dos tipos. Habla de dos definiciones: tiempos como cronos, el tiempo cronológico que tú y yo conocemos como 7 días a la semana, 365 al día al año. El día tiene 24 horas, ese es nuestro tiempo. Pero entonces está el tiempo que se define, ¿verdad?, y nos habla la palabra como el kairos de Dios, que es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no es un tiempo que nosotros contamos en horas ni minutos. El tiempo de Dios, la misma Biblia establece y dice que para Dios, ¿verdad?, un día es como 1000 años y 1000 años para un día. Dios no se rige en el tiempo de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos cómo entonces cuando la Biblia establece y habla de los tiempos, si hacemos referencias al libro de Eclesiastés, capítulo 3, nosotros vamos a ver que Salomón, este libro lo escribe Salomón en su vejez, con toda la sabiduría que Dios ya le había dado a través de su vida como rey. Y una de las cosas que establece Eclesiastés capítulo 3, comenzando en el versículo 1, Dios habla y dice lo siguiente: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y él comienza entonces a hablar de todo el proceso de nuestra vida cuando dice: hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Y él sigue con esta lista, ¿verdad?, que usted puede leerlo luego en Eclesiastés 3, muy interesante, cuando él declara que toda nuestra vida tiene su tiempo.
Pero en el versículo 11, él dice lo siguiente: todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Y ahí es que nosotros debemos entender, ¿verdad?, que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto para nuestra vida. El tiempo de Dios es el tiempo que nosotros podemos entonces celebrar la victoria de Dios, porque lo que viene en el tiempo de Dios es mejor que lo que viene en nuestro tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando vemos entonces la voluntad de Dios en los tiempos, podemos ver que en una ocasión los apóstoles le preguntan a Jesús, vieron que Jesús estaba orando y se le acerca a uno de sus discípulos y le dice: maestro, enséñanos a orar. Así que él tenía esa inquietud, que él quería orar correctamente. Y Dios, vemos entonces que el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 11, Jesús da un modelo de oración. No es una oración de repetición, sino da un modelo de oración. Y cuando Jesús comienza a hablar en el modelo de oración, en el Lucas 11:1, Jesús, en el versículo 2, Jesús dice lo siguiente. Dice: cuando oréis, decid esto. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino. Así que comienza con una adoración a Dios, indicando que siempre que usted ore a Dios con exaltación, con adoración, honrando y bendiciendo su nombre. Ese debe ser el inicio de nuestra oración, poner a Dios adelante, exaltar a Dios y bendecirlo. Pero fíjese inmediatamente que entonces cuando usted se introduce su oración en adoración y honrando y bendiciendo a Dios, inmediatamente Jesús entonces le dice a los apóstoles: entonces sigamos orando, y nuestra próxima área de oración es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que esto me lleva a pensar en esta enseñanza que Jesús continuamente hacía con los apóstoles. Y una de las áreas que Jesús quería que los apóstoles conocieran era que todo era a su tiempo, todo era en su momento, todo era cuando era el momento preciso de Dios. Y me viene a la mente en este momento, ¿verdad? Cuando Jesús lo llamaron porque su amigo Lázaro estaba enfermo. Y cuando llega al pueblo, sale la hermana de Lázaro y dice: Jesús, llegaste tarde, ya murió. Y Jesús inmediatamente le contesta y le dice lo siguiente. Le dice: no ha muerto. Él descansa. Dice: pero este es el momento que Dios quería que yo llegara a este lugar. Porque había un propósito, y el propósito era entonces ver aquel gran milagro de la resurrección. Así que si a Marta y María, las hermanas de Lázaro, no hubieran pasado por aquel momento tan doloroso y tan difícil, no hubieran visto el gran milagro que Jesús iba a hacer. Así que en este momento, ¿verdad? Y vemos cómo cuando Jesús hace un retraso en su tiempo de llegar. Él no llegó cuando Lázaro estaba aún enfermo, llegó cuando ya tenía 3 días de muerto, para él poder entonces honrar al Padre y declarar un gran milagro que había de suceder. Así que la voluntad de Dios es el tiempo de Dios para su vida. Hay momentos, ¿verdad?, que el tiempo de Dios en tu vida y la vida, en mi vida, hay momentos que podemos quedarnos sorprendidos de las cosas que Dios hace. Nos dice la Biblia en el versículo que leímos en el comienzo, en Hechos 12:5, nos dice la Biblia lo siguiente: Pedro estaba en la cárcel y estaba custodiado, pero
la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Así que tenemos que a Pedro lo habían como en persecución a la iglesia, habían metido a Pedro en la cárcel. Y dice que la iglesia, que los hermanos se habían reunido a hacer la oración por Pedro. Y dice que de una forma milagrosa, el versículo 7, ¿verdad? De Hechos 12:5 nos dice que se presentó un ángel en la cárcel y una luz resplandeció, y el ángel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice que Pedro salió caminando detrás del ángel, y las puertas de la cárcel se abrieron y él logró salir. Y dice que Pedro entonces logró ver un gran milagro de Dios en el momento que era el tiempo de Dios para bendecirlo. Así que mientras la iglesia hacía oración, Dios estaba obrando en una forma especial. Y yo les digo algo, iglesia: cuando nosotros oramos unos por otros, cuando nosotros en estos tiempos de tecnología, ¿verdad?, enviamos un texto o enviamos, ¿verdad?, alguna información, vamos a interceder, vamos a orar por este hermano, por operación, por una situación familiar, etcétera, cualquiera que sea la petición, es necesario que usted no coja en poco esa información. Si está trabajando, si está en su casa, saque un momento, saque 30 segundos, un minuto, saque, si está en su casa y tiene el tiempo y puede sacar un rato para orar por la petición, cualquiera que sea, hágalo. Porque Dios, dice la Biblia, cuando se unen dos o más, ¿verdad? Cuando hay una petición, cuando nos ponemos de acuerdo y oramos a Dios, dice que Dios contesta las peticiones. Así que cuando usted tiene alguna situación, algún problema, o usted ve o escucha o le piden la oración, no lo tenga en poco. Entienda que ese puede ser el momento que Dios está esperando para él obrar en favor del necesitado. Así que tu oración puede ser la diferencia. Mi oración puede ser la diferencia. No tengamos en poco una oración, porque Dios se mueve a través de cuando el pueblo clama y ora a Dios. Y lo vemos que cuando Pedro está en la cárcel, dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Dios hizo el milagro. Dios envió el ángel. El ángel abrió las puertas de la cárcel y Pedro salió. Lo hizo invisible, nadie lo vio. Y dice que al Pedro salir, fue a la casa donde estaban orando. Y aquí es que vemos cómo Dios nos puede sorprender con sus milagros. Dice que Pedro fue a la casa y comenzó a tocar la puerta. Y la gente no sabía qué estaba pasando. Acuérdense que este era un momento de persecución. Si tocaban la puerta, no sabían si eran los romanos en persecución para meterlos en la cárcel. Así que me imagino que aquel tocar de la puerta fue: ¿y ahora qué ha de suceder? Ya metieron a Pedro a la cárcel, ¿y ahora? Pero ellos estaban orando por el milagro de Pedro. Lo menos que ellos se imaginaban era que Dios ya había hecho la obra, que Dios había hecho el milagro y que Pedro estaba a la puerta tocando: ábranme la puerta, mis hermanos, que llegué, el milagro se cumplió. Así es Dios. Dios llega muchas veces en el momento que menos esperamos. Tienes una situación con un hijo, tienes una situación familiar, tienes una situación de enfermedad. Declara en oración a Dios y Dios te puede sorprender. Igual que hizo con los discípulos y con los apóstoles y con aquella gente que estaba reunida en intercesión. Dice que cuando Pedro tocó a la puerta, llegó una jovencita llamada Rodes a la puerta y vio a Pedro y se asustó.
Ella no sabía si era real y fue donde los que estaban orando y le dijeron, Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta. Y comenzaron a decirle, ese debe ser un ángel, pero Pedro no puede ser, Pedro está en la cárcel. Así que vemos cómo podemos ser incrédulos con nuestra propia oración. Están intercediendo por Pedro. Dios hace el milagro. Lo menos que ellos sabían era que ya Dios había hecho el milagro. Su petición había sido contestada. Y cuando Pedro aparece en la puerta, pensaban que era un fantasma o que era un ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no te sorprenda cuando tu oración sea contestada. No te sorprenda cuando tú comiences a orar por ese hijo desobediente y entre como un corderito un día por la puerta de la iglesia o entre por la puerta de tu casa a pedirte perdón. Lo mismo en una relación familiar, matrimonial. Una petición de trabajo. No te sorprenda si te llaman del trabajo que tanto ansías y te dice queremos entrevistarte. Porque ese es Dios, pero es en su tiempo, es en su momento. Lo que nos corresponde a nosotros es ser fiel. Lo que nos corresponde a nosotros es reconocer que nuestra responsabilidad es nuestra fidelidad a Dios, presentarle nuestras situaciones a Dios, y dice la Biblia que Dios ha de obrar, Dios ha de bendecirte. Ese es Dios. Dios es el que cambia la atmósfera, cambia las circunstancias. Por ese jefe que estás orando, que te está haciendo la vida imposible, no te sorprendas el día que llega como un corderito, que Dios cambia su corazón y que comienza entonces a tratarte de otra forma. Así que vemos entonces que la oración del creyente cambia las circunstancias y tu bendición ha de llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay momentos que en nuestra vida nosotros Dios convierte aquello que lamentamos, lo convierte en bendición. Y digo que lamentamos porque todo lo que hacemos en el Señor queremos, como decía el Padre nuestro, hágase su voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios es cerrar una puerta, nos molestamos y nos duele. La Biblia dice que es Dios el que abre puertas y cierra puertas. Así que pueden ver momentos en tu vida que tú anhelas y deseas algo y Dios dice no. Wow. Y un no en un momento de necesidad, hay veces que tú no lo vas a entender y que yo no lo voy a entender. En esta semana con la pastora estamos intentando trabajar algunas cosas personales, ¿verdad? De áreas que queríamos hacer y vimos que de momento las puertas se cerraron y lo que queríamos hacer no salió. Yo en lo personal me sentí bastante decepcionado, pero inmediatamente me vino a la mente, Dios, pero es en tu tiempo. Pero Dios, haz tu voluntad, porque yo sé, Dios, que en tu tiempo y cuando es tu voluntad, el resultado es mejor. Así que eso calmó mi corazón y calmó mi ansiedad. Pero esa es la vida. La vida es cuando nosotros entendamos que el tiempo de Dios es mejor, que el tiempo perfecto de Dios es el mejor tiempo para tu milagro, para que Dios obre en favor tuyo. Hay veces que creemos que se acabaron las oportunidades. Hay veces que creemos que llegó el fin. Y esto yo lo puedo ver en la historia de Pedro. Cuando Pedro, Jesús le advirtió después de la última cena y Jesús le dijo, dice, Pedro, me han de negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro dijo, no, Dios, yo no, yo voy hasta lo último contigo, Dios. Pero negarte nunca lo voy a hacer. Y conocemos la historia. Pedro lo negó por 3 ocasiones y cantó el gallo. ¡Qué decepción en la vida de Pedro! Después el maestro fue a la cruz del Calvario y entregó su vida. ¿Cómo se pudo sentir Pedro
en aquellos momentos antes de la resurrección de Cristo. Probablemente Pedro sentía, traicioné a mi amigo, traicioné al maestro, traicioné al que me dio vida, traicioné al que me había dado esperanza. Él me lo advirtió y yo lo traicioné. Pero observen esto, hermano. Yo me imagino que Pedro llevaba sobre sí una carga que no le decía a nadie probablemente. Pero qué decepción probablemente sentía con él mismo por lo que él había hecho. Y dice que regresó a sus prácticas del pasado. Se fue a pescar nuevamente. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Muchas veces pasa que nosotros nos decepcionamos con situaciones hasta dentro de la iglesia. Y decimos, yo sigo caminando y me voy a mis prácticas pasadas. Me dice, pero lo que tú no sabes es que Dios está en control y Dios tiene un tiempo para todo. Dice que Pedro pescando, estaba sin camisa, estaba pescando, estaba lo que hace un pescador. Y dice que de momento miró a la orilla. Y cuando él miró a la orilla, él vio y él decía, parece al maestro. Y dice, ese es el maestro. Y dice que se puso su camisa. Dice que su emoción fue tanta que se lanzó del bote y se fue. Parece que estaba cerca de la orilla ya y salió corriendo donde estaba el maestro. Yo me imagino que aquel momento fue un momento de una experiencia poderosa para Pedro. Porque Pedro sabía lo que él había hecho. Pedro sabía la advertencia que Dios le había dado y él sabía que él había fallado al Señor. Él sabía que el maestro que estuvo con él discipulándolo por 3 años y medio estaba en la orilla de la playa. Pero él no sabía la experiencia que él había de tener. Probablemente él iba corriendo, caminando, ¿verdad? Hasta la orilla de la playa y él estaba pensando, le fallé al maestro. No sé qué me va a decir, no sé qué me va a hacer. Y allá lo recibió en la orilla. Y cuando lo recibe en la orilla, lo recibió con palabras de aliento, lo recibió con palabras de amor, lo recibió con algo que Pedro no se esperaba. Si yo traicioné al maestro, yo me merezco todo lo que él me diga. Sin embargo, lo recibió con los brazos abiertos, lo recibió, ¿verdad? Con un desayuno, un almuerzo a la hora que fuera. Pero entonces nos dice la Biblia que Jesús comenzó a hablar a Pedro. Y Jesús comenzó a decirle a Pedro, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino que Pedro, en su mente, todo lo que corría era lo que acababa de suceder. Lo negué 3 veces. ¿Cómo este se atreve a preguntarme si lo amo? Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Me imagino que él seguía batallando en su mente, pero si lo negué, ¿cómo me va? Mi acción no fue de amor. Y me está preguntando si lo amo. Por 3ª vez le pregunto, Pedro, ¿me amas? Pedro lo único que le pudo decir fue, maestro, tú conoces todas las cosas. Pedro cuando habló con él y Jesús percibió la vergüenza que probablemente él tenía, pero el trato de Dios era un trato de misericordia, era un cambio, era un trato de transformación, era un trato de perdón, era una experiencia que Pedro estaba recibiendo para luego hacer el ministerio que Dios había propuesto para él. Pero Pedro no lo sabía en aquel momento. El tiempo de Pedro de perdón era aquel momento. Hay momentos para todas las cosas, como decía Salomón en Eclesiastés. Hay tiempos de guerra, pero hay tiempo de amar, hay tiempo de perdonar, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Y este era el tiempo de Pedro de recibir perdón de parte de Dios. Así que hay momentos en nuestras vidas que el perdón llega. Hay momentos en nuestra vida que nosotros sabemos que tenemos situaciones con personas que debemos salir y pedir perdón. Sabemos que debemos nosotros rehacer, ¿verdad? Así que la experiencia de Pedro fue en el tiempo de Dios. Lo hermoso de esta experiencia fue que luego Pedro
Después de recibir el Espíritu Santo, dice la Biblia que Pedro fue uno de los predicadores más grandes, de más impacto que había en aquel tiempo de avivamiento en la iglesia primitiva, en el comienzo de la iglesia primitiva. Porque nos dice la Biblia en el mismo libro de los Hechos que los primeros dos sermones que predicó Pedro se ganó 8,000 almas. Ese es el impacto del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo que Dios establece para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Pero hay veces que estamos desesperados, que no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida, pero el tiempo de Dios llega y el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios trabaja con nuestras vidas, cuando Dios trabaja con nuestras emociones. Hubo perdón, hubo arrepentimiento de parte de Pedro y regresó nuevamente. Y así hay algunos que probablemente me están escuchando. Por algún momento, por algún motivo nos hemos alejado un poco de Dios. Por algún motivo estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero es el tiempo de perdón para ti en este día. Es el tiempo de arrepentimiento para ti en este día. Es el tiempo que Dios ha sacado, que tú estés escuchando este programa y entiendas que el amor de Dios te alcanza. Y que tú entiendas que la Biblia dice que si alguien ha fallado, abogados tenemos para con Dios, a Jesucristo. Así que la sangre de Cristo cubre tus faltas, cubre tus pecados. Y dice la Biblia que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así que Dios puede alcanzarte, bendecirte y cambiar en un momento tu vida. Pedro estaba en la barca pescando, decepcionado, probablemente cargando en su corazón que había traicionado a aquel que había sido su maestro por 3 años y medio. Así que Pedro probablemente tenía muchas cosas en su corazón que estaba cargando, que no estaba compartiendo. Sin embargo, el momento de Pedro de poder exponer y de poder sanar y poder ser bendecido era aquel momento en que Jesús lo llamó a la orilla. Este puede ser tu día, este puede ser tu momento, este puede ser el tiempo en que Dios tiene para traer sanidad a tu vida, para contestar esa oración que tú estás haciendo por un familiar, por un hijo. Bendito sea el nombre del Señor, porque es el tiempo perfecto de Dios. Algunas veces queremos ver transformación o sanidad o salud en un momento específico y tenemos que entender que es el tiempo de Dios en el cual Dios va a hacer el cambio que Él así desea. Así que es el tiempo de Dios que tú puedas seguir intercediendo porque puede ser el momento que Dios quiera traer salvación a la vida de esa persona que está orando, a esa persona que está escuchando en este momento. Así que hay momentos en nuestras vidas que las situaciones que enfrentamos no las entendemos. Y voy a ser breve en esta última parte, pero hay una historia muy interesante que hemos escuchado mucho. Y es la historia de José con sus hermanos. José, uno de 12 hermanos, el hermano menor, hijo de Jacob. Y dice la Biblia que este jovencito había comenzado a tener unos sueños de las promesas de Dios en su vida. Y las promesas de Dios en su vida, entonces, cuando él empezó a proclamarla, le trajo alguna persecución de sus mismos hermanos. Y esto conllevó a que a este jovencito casi lo matan y después lo venden como esclavo y allá llega a Egipto, y cuando llega a Egipto entonces comienzan a surgir otras situaciones y entonces llega el momento en que Dios lo pone en gracia y llega a la casa de Potifar, al palacio, pero luego la mujer lo acusa injustamente, cae en la cárcel nuevamente. Así que este joven comenzó a pasar situaciones en su vida que él no entendía. Desde Israel, desde su pueblo, llega a Egipto y en Egipto termina en la cárcel. Pero por circunstancias y en el momento y en el tiempo de Dios, Dios exaltó a este joven. Porque el rey tuvo unas visiones que tenía confusión y necesitaba alguien que interpretara sus sueños.
Y allá llegaron todos aquellos falsos profetas y sacerdotes y nadie podía interpretar el sueño del rey. Y luego un hombre que le había acompañado y traicionado en la cárcel dijo, yo conozco a un jovencito del pueblo de Dios que se llama José. Y allá lo vistieron, lo arreglaron y lo presentaron al rey. Ese era el momento de Dios de José. Ese fue el momento que este joven entonces cumplió el gran propósito de Dios de preservar a su pueblo que estaba pasando hambre y que podía morir. Así que toda esta situación de la vida de José, y lo único que muestra la Biblia es que este hombre, de jovencito, todo lo que hacía, lo hacía para agradar a Dios. Todo lo que hacía, lo hacía con temor de Dios. Pero el final, todo lo que él había acontecido en el final de los tiempos fue cuando entonces Dios lo exalta y lo hace segundo en el reino. Y entonces logró preservar entonces el pueblo de Israel. Así que vemos la historia de José en los tiempos de Dios. Yo creo que es un ejemplo hermoso. Ver toda la tribulación, las situaciones que había pasado este joven. Sin embargo, en el momento de Dios exponerlo al rey, lo pone en gracia. Y este jovencito, entonces, Dios permite que él pueda ser de bendición para el pueblo de Israel. Así que los tiempos de Dios en ocasiones pueden llegar el momento que tú no entiendas por qué estás pasando por tantas situaciones, por qué estás pasando por tantas tribulaciones, por qué estás pasando por tantas situaciones de enfermedad o situaciones familiares. Pero sin embargo, dice la Biblia, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y la Biblia, ¿verdad? Nos muestra el tiempo de José. Fueron muchos años, fueron más de 12 años que pasó dentro de toda esta situación, pero llegó el momento que su gran propósito y aquellos sueños que él había tenido cuando jovencito se cumplieron, donde su padre, donde su madre o sus hermanos llegaron donde él, bendito Dios, y él sirvió de bendición para con ellos. Así que yo quiero concluir con esto. Es fundamental para nosotros, iglesia, amigo y hermano que me escucha, es fundamental confiar en Dios, confiar en su bondad y entender que su tiempo es perfecto. Él nos guía hacia el propósito que Él ha diseñado para nosotros. Así que hay un propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, pero es en su tiempo. Y hay momentos que no entendemos por qué hay tantas situaciones, pero Dios está obrando para entonces que ese tiempo en tu vida pueda llegar. Por eso tenemos que confiar entonces en el amor y en el poder de Dios y entender que en su tiempo todo será, Dios transformará esos tiempos difíciles en bendición. Aunque a veces sea difícil comprender los caminos y los momentos que estamos viviendo, es mejor y podemos creer en la buena voluntad perfecta de Dios, que Dios ha de obrar, que Dios ha de bendecir, que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no lo veamos y nos desesperemos. El tiempo de Dios es bueno y es perfecto. Y Él sabe muy bien cuándo Él va a obrar. ¿Cuándo es el mejor tiempo para ti? Así que yo quiero orar por ti en este momento. Puede ser que estés pasando momentos muy difíciles y no entiendas, pero hay un tiempo perfecto de Dios. Trae paz y trae tranquilidad a tu corazón. Cuando la Biblia dice, ¿verdad? Que nos mantengamos quietos. Dice la Biblia, estad quieto y esperar en Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Dios ha de intervenir. Estás quieto, calmar tu corazón, entender que Dios va a hacer algo. Así que yo quiero orar por ti en este día y yo quiero orar, ¿verdad? Para que Dios te bendiga y para que tú entiendas que el tiempo de Dios, si es en este momento, es el momento ahora de orar por ti.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te bendigo y yo te doy gracias, mi Dios. Yo exalto tu nombre, mi Dios. Yo te presento a mis hermanos, a mis hermanas. Te presento, Señor, a los amigos que nos escuchan en este día, mi Dios. Lo primero que te pido es que transforme los corazones, mi Dios, y bendiga nuestras vidas, mi Dios. Después te pido, mi Dios, que la petición en el corazón de mis hermanos, Señor, hágase tu voluntad. Bendícelos en tu tiempo, mi Dios. Si el tiempo es ahora, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre ellos, mi Dios. Porque el tiempo tuyo es perfecto, mi Dios. Te pido por la hermana, por el hermano, por los matrimonios, por los hijos, por las situaciones financieras, por los trabajos que están pidiendo mis hermanos. Te pido, mi Dios, que les bendiga en salud, mi Dios. Dice tu palabra que por tu llaga hemos sido curados y la salud de tus hijos, Señor, es un milagro real, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tus hijos, Señor. Bendice la familia, mi Dios. Y aquel Señor que te ha reconocido como Señor y Salvador en este día, bendícelo, mi Dios, para tu gloria y para tu honra. Yo te doy gracias, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Gracias, mi Dios. Te bendigo y te adoro, Señor. Amén, Dios. Amén. Iglesia, como anuncios, tenemos este mes de junio. Este mes de junio no estaremos los miércoles en las clases. Les exhorto a que puedan en sus hogares reunirse en oración, lectura de la palabra. Por costumbre tenemos nuestras clases los miércoles a las 7. Coja ese rato y pueda compartir con su familia. Muchos hermanos en vacaciones, con sus hijos, etcétera. Queremos respetar ese tiempo, pero siempre saquen ese tiempo tan importante para orar al Señor. Y el próximo domingo, junio 6, vamos a estar nuevamente en nuestro templo. Vamos a estar abriendo nuestras puertas, ¿verdad? Desde la 1:30 comienza el servicio. Los que nos ven online comienza a las 2 de la tarde. Así que el próximo domingo, junio 6, estaremos nuevamente en nuestra iglesia. Así que, iglesia, les esperamos, mis hermanos, les esperamos, y en el nombre de Jesús, Señor, disfruten su semana, sean bendecidos por el Dios del cielo, y ya prontito nos vemos nuevamente. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde de parte de One Family Church y sus líderes y la pastora Alexandra y mi persona. Les deseamos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que sean bendecidos y que puedan disfrutar de esta semana hermosa que Dios nos ha dado. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, mis hermanos.